Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Tottenham, Manchester City. Acá estamos esta vez en un video realmente muy especial porque es para darle nuevamente la bienvenida a la Premier League. Va a ser la primera vez que cubrimos una Premier League desde el principio, porque arrancamos el año pasado por octubre. Así que vamos a arrancar con una Premier League que arranca cargadísima, por lo menos para el Tottenham, con un conflicto interno que después vamos a hablar, que también ensalza un poco lo que son todas estas complicaciones, pero aparte de todo esto, nos enfrentamos al último campeón en la primera fecha, al Manchester City. Qué mejor momento que arrancar con el City. Y lo digo seriamente, porque y es un comentario que hizo Hernán también, de Hermandad de Spurs, y estoy muy de acuerdo, y lo quería traer a colación, que es que, y lo habíamos hablado previamente nosotros, qué mejor que agarrar al City en un primer partido, fríos, sin estar con 14, 15 partidos de ruedo en donde ya calentaron motores, ya se aceitaron, ya tienen al 11 inicial, ya tienen tipo todo. Entonces, la verdad, si vos me decís, yo estoy contento de poder enfrentarlos ahora, encima de que tienen dos bajas muy sensibles, que son Kevin De Bruyne, eh, que en cualquier año normal sería el máximo asistidor en la Premier League y durante varios años fue el mejor jugador de la liga, sin contar el año pasado, porque el mejor jugador de la liga del año pasado fue el mismísimo Harry Kane, y la superestrella naciente que es Phil Foden, que realmente definió un montón de partidos el año pasado. Sí, sí, completamente, y después también lo vamos a estar hablando, pero nos deja un par de dudas estas dos ausencias con respecto a cómo van a formar su delantera, porque recordemos que, por ejemplo, en la final de la Champions fueron ellos dos quien jugaron de doble falso 9, si se le quiere poner un nombre, pero ya arrancamos directamente con lo que es este partido que se va a jugar este domingo 15 a las 12:30 del horario argentino. Como siempre, les dejamos los horarios acá en pantalla en cada uno de sus países. En casa, digamos, en el Tottenham Hotspur Stadium, arrancamos la primera fecha de local y, como decías, la verdad es darle la bienvenida a la Premier contra un equipo que, quieras o no, viene de perder dos finales consecutivas, la de la Champions League y la de la Community Shield contra el Leicester, y que, como vos decías, viene sin ruedo, que es lo que más complica el Manchester City. Recordamos, por ejemplo, aquella derrota 3-0 donde venían con 15 victorias seguidas o más todavía, no recuerdo bien cuál era el número, pero como decías, de alguna u otra manera se le puede encontrar lo positivo a encontrarlos en la primera fecha, y como hicimos previamente en algunas ocasiones, va a haber una juntada de Spurs Buenos Aires, como ven, tenemos puesta la camiseta, que va a ser justamente en Buenos Aires, y para vivir el partido juntos con demás hinchas del Tottenham, para ver justamente el comienzo de la Premier League y mencionarlo porque si alguno de ustedes es de Buenos Aires o de Argentina en general, les dejamos en la descripción todos los links para poder contactarse con los chicos mediante redes sociales, o también tienen un mail. Así que si son de Buenos Aires o Argentina, contáctense y formen parte de esta comunidad que está creciendo a pasos agigantados. Así que mencionar también que arranca la Premier, pero también dentro de poco arranca la Conference League, así el Tottenham tiene un calendario, quieras o no, que arranca medio de golpe, pero ya con dos partidos por semana, porque este domingo enfrentamos al City, ya el jueves que viene enfrentamos al Paso de Ferreira por los playoffs de esa Conference League, el domingo, ese fin de semana, enfrentamos a los Wolves, y el próximo jueves volvemos a enfrentar al Paso de Ferreira por la vuelta, por esos playoffs de Conference League, y después también obviamente ese fin de semana tendremos Premier League. Así que arranca con toda esta temporada, con dos partidos por semana ya de promedio, y un Tottenham que, por lo que creemos, va a salir con el equipo que estuvo formando por lo menos en estos últimos partidos de pretemporada, porque realmente no hay mucho más que agregarle a este equipo, excepto jugadores que o ahora están lesionados o tienen una situación individual muy particular. Sí, Mati, la verdad que
los jugadores van a ser prácticamente los mismos que se vieron contra el Arsenal, ¿no? Lloris en el arco, que tiene un lindo historial también contra el City, con unos momentos muy buenos para recordar, que ya los estaremos mencionando un poquito más tarde en el video. Después Tanganga, que la verdad la rompió en el último partido, incluso con una asistencia, no dejando pasar a nadie por su banda, haciendo una roca, que era algo que tenía que pasar y que lo hablábamos también con vos, lo hablábamos con Enzo de Hermandad de Spurs también. Esta es la temporada en donde Tanganga se tiene que hacer indispensable, porque justamente estamos hablando de un club que está buscando fondos, que no puede vender jugadores, que no sabe quién va a poder sacarse de encima y que justamente la mayor falencia es la defensiva y la defensa central, se rumorea que va a ser Davinson Sánchez y Eric Dyer, los grandes responsables, ¿no?, de que la temporada pasada haya sido tan mala como la fue en la parte defensiva, porque generalmente tienen muy buenos momentos y después unos lapsos de concentración que los vuelve espectadores de lujo, que lo único que les falta es el mate para mirar a rival patear al lado de Lloris. Y por eso creemos que Tanganga mañana la tiene que romper, mejor dicho, el domingo la tiene que romper para demostrar una vez más que es el indicado para llevar un puesto dentro de los cuatro. Después Reguilón va a ser probablemente no, probablemente no, va a ser seguramente el lateral, también porque recién vuelve ese señor a entrenarse. Y todo indicaría que es uno de los favoritos de Nuno, pero no tuvo rodaje por una lesión. Skip y Højbjerg, que viene siendo la dupla en el seno central para mantener el orden y una estructura más o menos defensiva. Y después arriba estarían Lucas Moura, Dele Alli y Bergwijn, ¿no? Para dar creación, trabajo y cobertura y un son en punta. Y acá, Mati, creo que nos tenemos que explayar un poco en eh, ciertas particularidades, ¿no? Como es la de Lo Celso primero y la de Kane después. Sí, sí, completamente. Lo Celso jugó un par de minutos contra el Arsenal, había estado de vacaciones hace muy poco tiempo previo a ese partido, pudo entrenar un par de días y meterse un par de minutos en ese derby donde participó de la jugada del gol y tuvo un muy lindo pase y una muy linda asociación ahí con Tanganga. Y la verdad que veo bastante factible que lo veamos, en tal caso sería en lugar de Dele Alli, quizás no como media punta, sino formando una especie de 4-3-3 en ese caso. Y como decías, está la gran particularidad, que es justamente un Harry Kane que está buscando su salida al Manchester City y el destino pone una primera fecha a Tottenham-Manchester City, donde se dice que el Manchester City vuelve a empujar por el delantero inglés por quizás 150 millones de libras o en un futuro pueden llegar a ofertar todavía más. Y la verdad que a Harry Kane supuestamente entrenó el viernes con el equipo, pero obviamente a nosotros como hinchas y por redes sociales no salió ninguna imagen del delantero inglés y realmente es curioso. Yo personalmente no creo que juegue, que llegue para este partido directamente. Nuno dijo que tuvo una charla con él, que se queda en el seno privado, pero realmente es muy curioso que lo que está pasando con Harry Kane y no sé qué opinas vos, pero yo personalmente no lo veo jugando este domingo. Yo tampoco. Y si vos me apurás un poco, te digo que lo veo fuera. Em, y voy a explicar las razones muy brevemente. El City sabía que el Chelsea, con todo lo que había gastado la temporada anterior, iba a eventualmente poder pelearle. Y aún más ahora, con la adquisición sorpresa y bomba de Lukaku, viniendo de su mejor temporada en su carrera, hace un golpe de efecto en la cual se ve demostrado, por lo que pasó también en la final de la Champions, que necesita un 9, no puede seguir jugando con un falso 9
y intentar ganar a rivales que también, obviamente, quizás veamos a un Bayern Múnich que esté sin lesiones y a un Paris Saint-Germain que te puede poner tres centrales abajo que son Kimpembe, Sergio Ramos y Marquinhos, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, Pep sabe que tiene que salir con todo el banco a lo que se rumorea ahora son los 150 millones de euros que no son suficientes. Van a tener que ser 150 millones de libras garantizados. Pero yo creo que se va a dar porque sabe que si quiere ganar la Champions, lo tiene que tener a Kane. Y justamente por esto no creo que juegue el domingo. Y va a hacer que este partido sea mucho más picante de lo que, de lo que realmente pensaríamos que podía ser una primera fecha. Y déjame explicar también muy rápido el porqué. Te mencionaba antes de la previa cómo los jugadores cómo el técnico de Aston Villa salió a decir que los jugadores estaban descontentos con ser considerados un club de un solo jugador por Grealish. Yo creo que van a tener ese mismo chip los jugadores del Tottenham para salir a jugar el domingo y demostrar que no son un club de un solo jugador y demostrar cuál es su categoría y van a salir a ganar con una mentalidad realmente muy dominante y que creo que nos va a llevar muy lejos. Y fíjate que no hablamos de un jugador, en Belé. Completamente, sí. Y la verdad que también es curioso lo que está pasando con Ndombele, siendo que Nuno salió a decir que lo pondrán cuando sea oportuno, que no lo arriesgarán de ninguna manera. Y obviamente parece raro, porque es un jugador que fue padre hace poco, es verdad, pero estuvo entrenando con regularidad y tampoco se lo ve muy fuera de forma. Y realmente desde afuera no se ve nada tan raro como para que no esté jugando. Y como decís, es un tema que no habíamos tocado y tampoco habíamos charlado antes, pero también es que mencionar cómo el tema a mencionar, que es algo muy interesante también, es lo que está pasando en la saga central. Que trajimos un jugador como Cuti Romero, que obviamente es un refuerzo de una jerarquía impresionante, pero lamentablemente iba a decir que no va a estar. Es muy complicado que esté para el partido del domingo. Hay una mínima chance de que pueda llegar, pero realmente me parece que sería arriesgarlo, ponerlo en este partido por lo que se dice, tuvo una lesión en la Copa América, para los que no sepan. Y otra cosa que tampoco se vio mucho es a Joe Rodon, que fue uno de los centrales con mayor nivel la temporada pasada. Obviamente cuando llegó Mason no jugó nunca más. Y es un misterio qué pasó con él, porque la Eurocopa rindió medianamente bien, o bastante bien, se podría decir. Y en el Tottenham, en toda la pretemporada no jugó, en donde jugaron Carter Vickers, Pascozzi y demás centrales del juveniles. También jugaron Dyer y Davinson. Y se le dio oportunidad a todos los que estaban en forma, menos a Joe Rodon. De locos. Y acá volvemos a algo que es crucial. Yo entiendo la visión económica del club de tengo que mostrar a los jugadores que quiero vender para que por lo menos tengan un poco de valor, ¿no? Y no tener que terminar regalándolos. Pero hay un punto que se vuelve un costo de oportunidad, porque vos estás sacrificando el éxito de tu futuro, no poniendo a los que deberías poner por tratar de sacar 5 millones más por un jugador que sabes que su valor, primero, no vas a recuperar lo que invertiste y segundo, lo que vos querás recuperar es irreal. Entonces, acá habría que ser inteligentes y tendríamos que decir, bueno, encontrar una solución. Mira, otra solución sería, por ejemplo, Southampton está siendo desarmado. ¿Por qué no vas con Dyer y Wings en una oferta por WordPress? Pones a Dyer, a Wings y si necesitas un poco de plata. Si sabes que son jugadores que no querés para tu futuro. Bueno, anda a ofrecer ese tipo de traspasos. Si en Ndombele no está contento, y yo entiendo que Mati Andrade, que es el que más sabe de tácticas probablemente de la Peña, dice que el Inter capaz no necesita de mediocampo en Ndombele. Pero si tanto lo querían y en Ndombele no quiere estar, ¿por qué no le ofreces
al Inter un activo en te doy en Dombele, dame a Lautaro. Esas son las distintas movidas que todavía faltan en este mercado para terminar de saber qué es lo que va a pasar durante toda la campaña. Pero de vuelta, volviendo a este partido, la verdad que va a ser un partido muy interesante y muy calentito. Sí, y completamente, y algo que no mencionamos, tampoco habíamos charlado, es que van a volver los fans de una forma multitudinaria, digamos, porque en los amistosos de pretemporada habíamos visto alguna grada completa, pero otras también vacías. En este caso va a estar el estadio completo, donde también estamos agradecidos realmente de que esté John, justamente un amigo de Juan Pablo, que nos dijo que nos va a estar dando información confidencial y distintos análisis o algunas fotos o videos que pueda sacar desde el estadio, alentando ahí y representando a los hinchas de Tottenham desde todo el mundo. Así que realmente vamos a ver cómo reacciona el estadio a las distintas cosas que decíamos, por ejemplo, Cuti Romero, el caso Lo Celso o Dele Alli, el caso si llega a estar Harry Kane, sería realmente muy interesante ver cómo reacciona la gente. Y habiendo ya hablado y extendidonos bastante con lo que sería el equipo, la plantilla de Tottenham, vamos con lo del Manchester City. Y además de venir de una pseudo inactividad, viene también de perder una copa. Es la Community Shield contra el Leicester, pero viene de perder una final y bueno, antes había perdido la final de la Champions League ya hace un par de meses. Y como decíamos, suponemos que van a salir con los titulares, aunque esa final por Community Shield salieron con bastantes suplentes. El equipo titular y el que nosotros pensamos que va a salir a la cancha sería Ederson al arco, con Walker por derecha, Díaz y Stones la saga central, que esa no creo que haya dudas. Y tenía yo personalmente la duda si Cancelo va a jugar por izquierda o quizás se mete Zinchenko. El mediocampo sería Fernandinho, Rodri, Gundogan, teniendo en cuenta que no están Foden y Kevin De Bruyne porque están lesionados. Y también la delantera es curiosa, porque hay que ver si juegan con Gabriel Jesús de 9, que no venía teniendo protagonismo ni la temporada pasada ni en estos últimos tiempos en general, y vamos a ver cómo se arman, porque tienen mucho talento obviamente, pero por ejemplo nosotros acá pusimos una disposición de Mares por derecha, Grealish y Sterling no sabemos bien cuál por izquierda y cuál por el centro, y quizás podría salir alguno de esos dos, suponemos que Sterling, para que entre Gabriel Jesús por el centro de punta, lo que sería un equipo, obviamente, como es el Manchester City, con mucho talento y muy bien armado, con Pep Guardiola, obviamente, y que sería favorito para este partido, para la Premier League en general, pero recordemos, sin su gran talento futuro como Phil Foden y uno de los que podía jugar de falso 9 y su gran talento en general, que es Kevin De Bruyne. Sí, y de vuelta, va a ser un equipo que va a generar muchas situaciones, pero mm, no podemos hablar sobre cómo van a definir esas situaciones. Porque lo vimos en el partido de la final nuestra, ¿no? En donde se perdió 1-0, pero hubo que llegar a un minuto 82, 86, no me acuerdo bien, con un cabezazo de Laporte sobre un Sissoko dormido, ¿no? Donde no fue una generación de una jugada abierta en donde se definió precisamente en un uno contra uno, no. Entonces, no olvidemos también Nuno, factor Nuno. A Nuno le va muy bien el City. Su primera campaña con el Wolverhampton le ganó de local, empató de visitante. Entonces, tiene un muy buen récord Nuno, excepto, bueno, la última temporada, que la verdad que no tenía equipo como para poder hacerle frente. Mismo la segunda temporada, él también le hizo frente, le ganó uno de los partidos. Entonces, no tomemos por descontado que Nuno sabe cómo jugarle al City y sabe cómo desestructurarlo. Entonces, veo un partido abierto en donde va a ganar el que mejor defina. Y acá es donde
de vuelta yo confío muchísimo en Son. Porque lo decía Lasdair en un video que hizo, y con toda la razón. Los dos jugadores que mejor rinden bajo presión en los momentos donde las luces brillan son Son y Lucas Moura. Y tenés a ambos. Y justamente los partidos que más felicidad nos han dado son contra el City en la Champions, con Son de falso 9, tanto de local como de visitante. Entonces, hay muchos indicativos de por qué este partido podía tener un resultado positivo y de por qué el City podría no tener suficientes elementos o suficientes herramientas como para poder doblegar al Tottenham, sobre todo de visitante. Completamente. Y además, obviamente, cabe destacar que es la primera fecha de la Premier League y eso es realmente en el factor quizás motivacional, emocional, es un partido realmente distinto. Primero porque va a haber un recibimiento de la gente especial, como decíamos, vamos a estar de local, y también es arrancar con el pie derecho y con una gran victoria que sería contra el Manchester City es muy distinto que arrancar, por ejemplo, como le pasó al Arsenal, que es cayendo derrotado 2-0 contra el Brentford. Entonces, me parece que va a jugar mucho la cabeza y como vos decías, no solo el Manchester City tiene jugadores de jerarquía y de experiencia, sino que el Tottenham también, con Lloris en el arco siendo el capitán, con Højbjerg se podría decir también que es un jugador firme y que en los partidos importantes, lo vimos contra el Manchester City la temporada pasada, rindió espectacular y como decías, Heung-min Son que se llevó las luces y los aplausos esa noche en Manchester y bueno, Lucas Moura en Ámsterdam, nada que decir directamente. Y como decíamos, además de ser una primera fecha de Premier League, es un primer partido oficial de Nuno, que también es muy importante para un técnico arrancar de nuevo con el mismo factor, digamos, arrancar de nuevo con el pie derecho y poder por lo menos estar un poquito más positivo para los demás partidos, porque, de nuevo, y esto lo vamos a repetir muchas veces, es un partido que de cara a lo que sigue es muy importante porque te cambia la mentalidad y es un partido que se va a luchar, espero yo por lo menos, porque también entendemos que en uno es un poco más de esto, ¿no? De luchar los partidos, de entrenar fuerte, de correr, y eso es principalmente o mayormente lo que lo caracteriza, ¿no? Y la verdad es que siento muy buenas vibras con respecto a este partido. Sé que no las compartís y que justamente por el rival que es y por Pep ser muy bueno formando su equipo y armando equipos que no te den una referencia de área. Pero hasta puedo especular y vaticinar con un gol de Dele Alli. Ese es el nivel de fe que tengo para este primer partido. Em, Creo que Nuno está tocando muy buenas teclas con respecto al grupo. Se ve realmente al equipo, a los jugadores contentos en cada entrenamiento. Se los ve con muchas ganas en el partido contra el Chelsea. Dieron vuelta a un partido que realmente estaba muy complicado, lucharon, que la temporada pasada no había lucha cada vez que se empezaba a perder un poco el rumbo, ¿no? Donde entraba esa meseta y donde te metían un gol era un derrumbe y un colapso total. Acá pasó todo lo contrario, fue de menor a mayor a increíblemente una situación de Davis que podría haber sido la victoria para el Tottenham contra el Chelsea en un suceso de eventos realmente increíble. Pero es por eso que tengo fe en este partido, sobre todo por lo que veníamos viendo, ¿no? Se perdió 1-0 la final, se pierde 3-0 el partido de la vuelta, pero los primeros partidos de Mo fueron 2-0, 2-0 y por qué no, Nuno puede arrancar de la misma manera.
Podría ser, la verdad que me cuesta ser optimista porque a pesar de todo lo que dijimos, sigue siendo el Manchester City. Ellos también tienen sus argumentos para estar optimistas y confiados como para poder conseguir una victoria en esta primera fecha. Pero bueno, realmente obviamente hay que confiar y hay que esperar que el equipo por lo menos haga un buen partido, que tenga un buen rol, que deje todo en la cancha mínimamente. Y si se puede conseguir la victoria realmente sería muchísimo mejor. Y como decías, yo no estoy tan optimista. Si tuviera que apostar, apostaría por una derrota, pero bueno, lo dejaremos para un posterior análisis post partido y después hablaremos bien de qué estuvo pasando en el partido, sobre todo la semana que viene, si es que hacemos directo de mate y debate. Esta semana no va a haber, obviamente por temas de horarios. Ya hicimos un video ayer, está la previa hoy, mañana el partido, y ya es mucho. Así que muchísimas gracias a todos. Obviamente déjenos en los comentarios primero su equipo más o menos, cómo piensan que va a salir el partido y cómo piensan que se va a jugar el partido. Si una manera defensiva, si intentando también tocar un poco la pelota. Y así que, de nuevo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, se pueden suscribir, que nos ayudan un montón. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo. La verdad es que estamos muy contentos por el arranque de la nueva temporada y nos ponen contentos todos sus comentarios y que nos hagan saber cuál podría ser el 11 que ustedes ven, qué jugadores no les gustaría ver y posibles resultados. Así que por favor déjennos todos esos comentarios y ayúdennos también con una suscripción si pueden. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y nos estaremos viendo la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima. Adiós.